¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a terminar de dar todos los contenidos del tema conteo. Primero vamos a iniciar con un repaso de los tres casos que ya estudiamos, que son selecciones ordenadas con repetición, selecciones ordenadas sin repetición y selección no ordenada, digamos, ¿no? Eh, Profe, una sí, pregunta. En adelante. la tarea 3 esta de conteo, ¿qué temas abarca? Los de selección ordenadas con repetición y sin repetición. Sí, lo del comienzo, lo de combinatoria la tarea de la semana que viene. Es decir, las selecciones sin orden se llaman también problemas combinatorios, esos es para la semana que viene. Eh, lo que tienen ahora es sin usar el número combinatorio. Y hoy vamos a ver algunas propiedades algebraicas digamos, que tienen que ver con el número combinatorio. En particular vamos a ver el binomio de Newton, que nos permite calcular las potencias de un binomio. Bueno, vamos a comenzar con el repaso. Entonces, lo primero es selecciones. Hoy vamos a ir rápido con esto porque ya lo vimos varias veces. Ordenadas con repetición. Bueno, entonces, dadas n opciones, ¿cómo puedo elegir m en forma ordenada y permitiendo repeticiones? Este es el caso más fácil. ¿Mm? Bueno, porque para la primera opción, respuesta, para la primera opción tenemos n posibilidades, para la segunda, la elección más que opción, para la segunda elección tenemos otras n, y así sucesivamente m veces. ¿Mm? Por lo tanto, es n a la n. Es la aplicación directa y más sencilla del principio de multiplicación repetido inductivamente, ¿no? Repetido m veces. Bueno, estas son las selecciones ordenadas con repetición. Ahora, selecciones ordenadas sin repetición. Sin repetición. Bueno, en este caso, uno ya puede pensar en algo, es decir, este es el caso cuando uno tiene que elegir personas o cosas que no se repiten, ¿no? Las personas no se pueden repetir, ¿no? No puedo elegir una persona dos veces. ¿Mm? Entonces, dadas n opciones, la misma pregunta que antes, pero sin repetición. ¿Cómo puedo elegir m en forma ordenada y sin repetición? ¿Mm? Bueno, la respuesta es, bueno, para la primera opción, para la primera elección tengo n posibilidades, pero ya para la segunda
el conjunto donde puedo elegir ya es más chico, porque el que elegí en el primer lugar no me sirve, entonces n-1. La tercera elección es n-2, y así sucesivamente, ¿no? Hasta n menos m más 1. Y esto es, habíamos visto, n factorial sobre n menos m factorial, ¿no? Obviamente, Profe, m, dice n menos m más 1. acá dice n menos m más 1, acá. Sí. Evidentemente m es menor o igual que n, ¿no? Si no, no tiene sentido, ¿no? Si yo no puedo repetir, no puedo elegir más de n, ¿no? Tengo que elegir n. Bueno. Y ahora viene selecciones sin orden, sin repetición. Bueno, en este caso es más natural mirarlo como de un conjunto de n elementos puedo elegir m. Esa sería la formulación más sencilla, ¿no? Pero, porque puesta así, bueno, dados n elementos, ahora pensemos en cosas que son únicas. ¿Cómo puedo elegir m? Al decir que son elementos es como que ya no los puedo repetir, ¿no? Pues si ya elegí un elemento no lo puedo elegir, ¿no? Elegiré m sin importar el orden. Es como les dije en la clase pasada, ¿no? Uno tiene una bolsa grande, con n elementos y quiere hacer una bolsa chica de m elementos. ¿Mm? Acá obviamente m menor o igual que n, ¿no? El orden que está dentro de la bolsa no importa, es una bolsa. Bueno, entonces la respuesta, por ahora vamos a escribir así. Y vamos a repasar un poquito lo del final de la clase pasada, que es la parte algebraica del número combinatorio. La respuesta es, bueno, recuerden que era el razonamiento no importa, pero yo lo recuerdo un poquito, ¿no? Era como el caso anterior, con orden, pero por cada orden tengo m factorial equivalentes, ¿no? Tengo m casillas que se pueden permutar. Entonces se divide por m factorial. Esa es la respuesta escribiendo como factoriales. Y después se definía, recuerden, si m menor o igual que n, definimos el número combinatorio nm igual a ese que está arriba. N factorial sobre n menos m factorial sobre m factorial. Y este número hay que acordárselo de memoria, esta fórmula hay que acordárselo de memoria. Porque es mucho más fácil cuando uno tiene un problema de este tipo, acordarse la fórmula que andar deduciéndola. En los casos anteriores, muchas veces conviene a razonarla así, porque es como más fácil, ¿no? Sobre todo, o sea, en este es muy fácil razonarla, en este es muy fácil si uno tiene que elegir, por ejemplo, tres elementos, uno escribe un n por n-1 por n-2, es fácil escribirla así. Pero en el caso combinatorio conviene acordársela de memoria. ¿Mm?
Bueno, creo que habíamos dicho, si M es mayor que N, por convención, que podría ser otra, pero elegimos esta, NM es igual a 0. Bueno, NM es llamado el número combinatorio, ¿no? NM. Bueno, me habían sugerido que no use la N y la M, pero bueno, no lo puede evitar. Recuerden que la M siempre tiene 3 palitos, la N puede tener 2 o 1. Bueno, o coeficiente binomial. Hoy vamos a ver por qué se llama así. Estos son dos nombres. Es un número tan importante, una fórmula tan importante que tiene su nombre, tiene su propio nombre. Profe, no entendí lo que hice arriba de si M es mayor a N por convención. Así lo definimos. Esta es una definición, ¿no? Si pongo 2 puntitos acá, significa que lo de la izquierda se define como por el valor que está a la derecha. Esto es una convención que se define así, nada más. En el caso de que M sea mayor a N. Claro. Sí, sí. Es un caso donde uno no puede hacer esta cuenta, ¿no? No tiene, acá iría un número negativo factorial, y eso nunca lo hemos definido ni se puede definir. Entonces, en el caso, a veces conviene para enunciar algún teorema que el caso m mayor que n sea cero. Esencialmente eso. Pero esto, si se quieren olvidar de esto, olvídense. No es importante. Lo importante es esto. Esta es la definición importante. Cuando m es menor o igual que n, el número combinatorio nm es este. Y eso hay que acordárselo, como les digo, de memoria. Bueno, pero el número combinatorio habíamos visto que tenía propiedades interesantes. No vamos a ver ninguna demostración. Pero vamos a enunciar propiedades. Ninguna de ellas es muy difícil de demostrar. Más bien son sencillas de demostrar. Pero bueno, requiere cierto manejo de... Shift me habían dicho que era para hacer rectas. A ver. No. ¿Alguien sabe cómo se hacen las rectas? No. ¿Control? No, acabo de apretar control, me sirve. Control Shift. No, dice cualquier cosa. Bueno, hay una forma de hacer rectas en el Jamboard que no sé cómo se hace. Hay que ver un tutorial de Jamboard. Profe, ahí a la izquierda donde está el circulito no le permite poner formitas. Acá, sí, no, sí, pero me dice que es... Ah, sí, pero formas, pero yo quiero una recta. Esta podría ser una recta, pero... medio gruesa. Bueno. El número combinatorio. Propiedades del número combinatorio. Ah, sí. Bueno. No, profe, acabo de buscar cómo se puede hacer rectas, pero no dice de ninguna forma, así que... No, pero yo el año pasado hice recta. Pasa que me olvidé. Según Bueno, profe, no lo importa. tengo entendido es manteniendo apretado Shift. Yo creo que era apretando Shift, pero no me anda. Pero. Ah, ahí está, ahí me anduvo, ahí está, con Shift. Lo había apretado mal. Sí, con Shift. Yo apoyo el lápiz, aprieto Shift. Ah, no.
Antes de apoyar el lápiz, no sé bien por qué. Es por eso. Bueno, no perdamos más tiempo. Bueno, propiedades del número combinatorio. Es con Shift. Las primeras propiedades es que hay números muy sencillos de calcular. N0 vale 1. NN vale 1. Con esto ya nos alcanzaría, pero para después calcular el triángulo de Pascal, o Tartaglia, como alguien me había dicho bien. NN es 1. Pero también tenemos N1, que siempre va a valer N, y N-1, que también va a valer N. Estos son los números más fáciles de calcular, se calculan usando la fórmula anterior, esta fórmula. Si uno reemplaza N por N y M por 0, queda fácilmente calculable todo esto y se da esos resultados. Los que hacen falta para el triángulo de Pascal que vimos la clase pasada son estos dos, N0 y N. Hace falta saber eso. Bueno, segunda, simetría del número combinatorio. Y creo que es la última que vimos, ¿no? Simetría del número combinatorio. Ah, no, vimos después la de la suma esa. Sí, sí, sí. NM es igual a N, M menos N. No, al revés, N menos M, porque estoy mezclando N con M. Vamos a empezar de nuevo. Bueno, N es más grande que M en general, en nuestras notaciones. NM es lo mismo que N, N menos M. Para M menos igual que. Esa es la propiedad de simetría. Y después hay una propiedad que es fundamental para calcular el triángulo de Pascal y para otras cosas más, y para hacer el cálculo recursivo de la combinatoria, que es el siguiente. Si yo sumo, ahora nunca me acuerdo, bueno, N, M menos 1, más, creo que es así, NM es N más 1, M. Es así, ¿no? Sí, creo que sí. Profe, disculpe. Sí, Está arriba pintado de verde, que o sea, en el 2, en la simetría del número combinatorio. En sí, el lado derecho de la igualdad dice N menos M o N por M. no, menos. Ok, gracias. Bueno, y acá es menos 1, ¿no? Esta propiedad es muy importante para, bueno, tiene varias aplicaciones, pero para escribir el triángulo de Pascal en particular, el triángulo de sí, Pascal. Bueno, estas tres propiedades son muy importantes, deberían saberlas. La primera es muy fácil son aplicaciones directas de la fórmula. La segunda es muy sencilla también, porque cuando uno en vez de M pone N menos M, esto pasa a ser M y esto pasa a ser N menos M. Es la misma forma, queda la misma forma. Y la tercera es un poquito más complicada, está en el apunte. No es muy complicada, pero requiere cierta manipulación a dividir, sacar factor común, requiere cierta manipulación un poquito más complicada. ¿Cómo se llama la tercera, profe? No, no sé si tiene nombre, la verdad que no me acuerdo. Nada. Bueno, ahora veamos el triángulo de Pascal. Tengo acá uno bien
Bueno, el triángulo de Pascal, todavía no. Con la última fórmula, o mejor dicho, la última fórmula nos da un método recursivo de calcular los números combinatorios. Que no es el método que se usa, pero es bueno saber que se puede hacer recursivamente. ¿No? Por ejemplo, o pongo ejemplo directamente. Calcular 6,4. El número combinatorio 6,4. Bueno, uno podría hacer 6 factorial sobre 4 factorial sobre 2 factorial. Es fácil esa cuenta, porque 6 factorial sobre 4 factorial es 6 por 5, 30, sobre 2, 15. Va a dar 15. ¿No? Pero recursivamente. Lo queremos hacer recursivamente. O usando la tercera propiedad de la página anterior. Bueno, entonces, solución o respuesta. 6,4 va a ser 5,3 más 5,4, ¿no es cierto? Bueno, esto queda en suspenso. Así hace la máquina, ¿no? Cuando uno le pone una fórmula recursiva a un lenguaje de programación, uno define una fórmula recursiva y se puede definir recursión en el lenguaje de programación. Todos los lenguajes de programación modernos tienen recursión. Entonces lo va guardando en lo que se llama una pila, va guardando ciertos resultados. Entonces esto hay que guardarlo, todavía no lo puedo resolver. 5,3, ¿qué es? 5,3 es 4,3 o 4,2 más 4,3. Tampoco puedo resolver esto. Supongamos que los casos base, en vez de ser estos dos, ponemos cualquiera de estos. ¿No? Entonces, esto es, acá me queda 5,3, yo sé que 5,4 vale 5. Bueno, 5,3 es 4,2 más 4,3. Es decir, es 4,2 más 4,3 es 4. ¿Y ahora cuánto vale 4,2? Es horrible calcular así, pero bueno, yo les digo cómo se hace. 4,2 vale 3,1 más 3,2. Y esto es 3,1 es 3 y 3,2 es 3. ¿No? Estamos en este caso, 3,1 sería 3 y 3,2, que sería 3 menos 1, es 3. Entonces este vale 6. Por lo tanto, 5,3 es igual a 6 más 4, 10. Y eso implica que 6,4 es, recordemos, 5,3 más 5, 10 más 5, 15, que es el número al cual teníamos que llegar. Obviamente es mucho más fácil hacerlo factoriales, todo eso, pero yo les quiero mostrar cómo a partir de expresiones elementales y conocidas, estas expresiones, y usando esta fórmula, la segunda no se usa, usando esta fórmula, se puede obtener cualquier número combinatorio. En particular, esto demuestra que los números combinatorios son números enteros, que a priori no tendrían por qué ser enteros, ¿no? Aunque
Si uno define, sin saber combinatorio, si uno define, sin saber conteo, si uno define este número, no tiene que a priori por qué ser entero este número, ¿no? Porque ahí estamos dividiendo por dos números. Bueno, es entero porque recursivamente se puede obtener a partir de suma de números enteros. Así es la demostración que está en el apunte, ¿no? Bueno, la propiedad 3 sirve para hacer el triángulo de Pascal, ¿no? Bueno, después que me hicieron la pregunta si era el de Tartaglia, sí es el de Tartaglia, depende del país cómo se llama. Así es. Como esto también se habían dado cuenta los árabes, tiene también algún nombre árabe, algún nombre indio, tiene varios nombres, es algo que se conocía desde la antigüedad, entonces Pascal fue, ¿qué es lo que hizo Pascal? Creo que hizo la demostración primera, digamos, o alguna forma de la fórmula anterior, digamos, ¿no? Usando inducción, esencialmente. Triángulo de Pascal o triángulo de Tartaglia. En Italia le dicen de Tartaglia, por supuesto, porque Tartaglia era un matemático italiano, que le decían así porque era tartamudo. Es cierto, ¿eh? No es chiste. Bueno, ¿y cómo es el triángulo de Pascal o de Tartaglia? Bueno, primero pongo, no me acuerdo si veo el 1, 0, sí, 1, 0, acá. No, porque tendría que poner 1, 1, 0, 0 tendría que poner, eso. Sí, es 0, 0. No me acuerdo. 0, 0, sí, sí, porque si no tendría que poner 2, entonces no sería un triángulo, sería un cono, un cono truncado. 0, 0. Acá pongo, los bordes siempre van a ser el número de fila, esta es la fila 0, esta es la fila 1, entonces acá va el número de fila. Y acá va, y abajo del número de fila va, el primer elemento es 0, el segundo es 1, y acá se acaba porque no puede superar el 1. Fila 2. Bueno, hasta acá no hice nada. Los bordes siempre van a ser N0 o N1. O NN, ¿no? N0 o NN. Entonces, le agrego en el borde el 2, 0, al medio va el 2, 1, y acá va el NN, 2, 2. ¿No? En la fila 3, ¿cómo es? En el borde se agrega 3, 0, acá se agrega 3, 1, 3, 2, 3, 3. ¿No? Fíjense, acá viene siempre N0 y acá siempre viene NN. Que sabemos que valen 1, ¿no? Siempre valen 1. Y bueno, el siguiente es 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Y la fila 5, ¿cómo va a ser? Bueno, 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4. ¿No? Habíamos llegado que 5, 3 era 5, 3 era 10, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos llegar acá a 10? Bueno, todos estos valen 1, ¿no? Pongamos los valores en azul. 1, A. Este vale 1, este vale 1, 1, 1. Todos estos siempre valen. Y los de la diagonal externa a la derecha también valen 1. Me faltó el 5, 5, no importa, pero por completitud lo pongo. Este también vale.
Bueno, yo quiero averiguar el 5,3, por ejemplo, ¿no? Acá me he borroñado. 5,3 quiero averiguar. Entonces, fíjense que el teorema anterior nos permite, el teorema anterior, no, la propiedad 3 nos permite, acá el triángulo, ¿por qué se escribe así? Porque fíjense que 5,3 es 4,2 más 4,3, ¿no? Como en el triángulo reproduce geométricamente esta fórmula. Esta fórmula nos dice que un número combinatorio es la suma de los dos de arriba. Eso es lo que nos está diciendo esta fórmula. Esto es 4,2 más 4,3 es 5,3. Entonces me dice que tengo que averiguar 4,2 y 4,3. Pero 4,2 es este más este. Y 4,3 es este más este, ¿no? Y bueno, así lo voy calculando, ¿no? Fíjense, 3,1 es 2,0 más 2,1, ¿no? Es decir, no, esa cuenta no la había hecho porque la supuse. 2,0 más 2,1. 2,1 ¿cuánto vale? Ya sabemos que vale 2, pero fíjense que también viene que es 1 más 1. Esto vale 2. 3,1 ¿cuánto vale? 3, porque es 1 más 2. Y 3,2 vale 3 porque es 1 más 2. Y ese vale 1. 4,2 ¿cuánto vale? 6 porque es 3 más 3. Y Y acá las vale 4. propiedades, una consulta, profe. Muchas de las propiedades de la propiedad 1 también salen de acá, digamos, de los bordes y cosas así. Claro, sí, sí. En realidad, el triángulo Sale como de consecuencia. Tartaglia o de Pascal me marca, digamos, están las tres propiedades metidas acá. Las tres propiedades. ¿Por qué? Fíjense, no, este no sé. Este tacha mucho. Hagamos este que es más liviano. Fíjense que si uno pone esta línea vertical que separa el triángulo en dos, la simetría nos dice que 4,1 es igual a 4,3 o que 5,2 es igual a 5,3. Esa es la propiedad de simetría. Y la propiedad, como dijo el compañero de ustedes, de los números fáciles de calcular, vienen dadas de esta diagonal y de esta diagonal, ¿no? Y esta diagonal también se podría poner como fácil de calcular. Estas dos diagonales interiores, ¿no? Entonces, acá están en el triángulo de Pascal están las tres propiedades, ¿no? Los valores fáciles de calcular, la simetría y la tercera propiedad que no sé qué nombre tiene. Bueno, acá les muestro un triángulo de Pascal más bien hecho, ¿no? Fíjense, este es el lugar 0, 0. Bueno, y así, esta es la fila 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, el número, por ejemplo, si yo quiero calcular el número combinatorio 10, 3, ¿cómo lo calculo? Bueno, digamos, tengo que hacer todo el proceso recursivo, pero si me fijo en la tabla, el 10, 3 es 45. Que es 9 más 36, ¿no? Que viene de arriba, ¿no? Que viene de este más este, que a su vez viene de este más este, y de este más este, y así sucesivamente. Es una recursión larga y complicada porque al ser recursión doble, fíjense cómo se va ramificando. Me tengo que fijar, no en un caso anterior, me tengo que fijar se va ramificando en los casos que me tengo que fijar. La recursión Profe, doble es algo Profe, complicadito. Sí, sí. una pregunta. Sí, sí. ¿El 10,3 no sería 120? Y puede ser, hagamos la cuenta. 10 factorial. Digo, porque el 1 sería 10,0, 10 sería 10,1. Ah, sí, sí, no, perdón, sí, sí, sí. Este es 10,2. 10,2. Ahí está. Cambiemos porque si no va a ser más fácil cambiar acá que el 10,2. Tiene razón. Este es el lugar 0, este es el lugar 1, este es el lugar 2. Entonces, Profe. disculpen, una pregunta. sí. Entonces, este triángulo también es, a la vez, es recursivo y también inductivo. Digo, no sé qué significa
No sé qué significa inductivo, es recursivo. Recursivo. Digamos, recursivo e inductivo son medio sinónimos, ¿no? Depende del contexto donde se apliquen. ¿No? La definición recursiva de una sucesión es lo mismo que decir la definición inductiva. En definitiva es más o menos lo mismo. Bueno, así que sí, digamos, lo más correcto siempre es decir que es una definición recursiva. Bueno, ahora pasemos a la clase de hoy, a la clase de nuevos contenidos de hoy. Es la última clase de conteo, ¿no? Después ya vamos a empezar con divisibilidad, con los números enteros, las propiedades de divisibilidad de números enteros, descomposición de números primos, todo eso. Bueno, el teorema del binomio vamos a ver hoy, esencialmente. Y después vamos a hacer ejercicios de combinatoria para que vean cómo se hacen algunos ejercicios hasta que podamos. Bueno, estas fórmulas nosotros las aprendemos en el secundario o en a veces algunos de ustedes quizás las haya aprendido en el cursillo de ingreso, seguramente sí, ¿no? A más b al cuadrado es muy famosa, es a cuadrado más b más b cuadrado. Menos conocida, pero bastante usada, es a más b al cubo, que es al cubo 3a cuadrado, 3ab cuadrado, b cubo. Ustedes conocen esta fórmula, creería yo. Pero ya a más b a la cuarta, ya dudo que alguien la conozca. La segunda todavía, pero a más b a la cuarta, ya dudo que alguien la conozca. Y a veces necesitamos a más b a la 35, ¿no? ¿Cómo hacemos para calcular eso? El resultado general que da una fórmula para a más b a la n es conocido como el teorema del binomio de Newton o directamente el binomio de Newton. El binomio de Newton. Newton se dio cuenta de esto. Probablemente, no sé si hizo la demostración por inducción, no sé en esa época si se sabía inducción, no me queda muy claro cuando empezó a usarse el formalismo de inducción, ¿no? Porque el formalismo de inducción se puede reemplazar por cuestiones bastante intuitivas, digamos. Pero bueno, él fue el que demostró esta fórmula que probablemente algún matemático árabe o indio lo haya conocido también, ¿no? Porque todas estas cosas elementales fueron redescubiertas varias veces y como había pocos medios de comunicación, sobre todo entre diferentes civilizaciones, muchas veces se descubrían en diferentes contextos, ¿no? Me tendría que fijar en la Wikipedia, como siempre. Bueno, la fórmula es la siguiente. Sea n un entero positivo, el coeficiente del término an menos r, br, en el desarrollo de a más b a la n, es el número binomial nr. Bueno, eso es una forma difícil de decir algo que es mucho más fácil. Explícitamente tenemos que a más b a la n es n0 por a la n, n1 por a la n menos 1b, n2 por a n menos 2b cuadrado, y así sucesivamente. Dicho de otra forma, más conveniente, esta es la forma más conveniente de expresarlo, es decir, vimos dos formas. Esta forma, que es medio fea, porque no se entiende mucho lo que quiere decir. No sé por qué estoy pasando. Bueno, se nota que no marqué, entonces ahí está. Esta forma, esta, que es medio ambigua, porque no se sabe bien cómo sigue, y esta que es muy precisa, que es la mejor. A más b a la n, si n es mayor que 0, a más b a la n es sumatoria de igual 0 hasta n del número combinatorio ni por a la n menos i, bi. Profe, una pregunta. Sí. N siempre es entero, en este caso, ¿no? N entero, sí. Y A y B puede ser cualquier real. A y b puede ser cualquier real, sí. Ok, gracias. De nada. Esta fórmula es compacta y muy útil, ¿no? En el apunte está demostrada. La demostración nos llevaría mucho tiempo y no vale la pena hacerla. Se hace obviamente por inducción, ¿no? Porque fíjense que
A más B a la n más 1. Fíjense que es, por definición de potencia, A más B a la n por A más B. Entonces la cuestión es aplicar inductivamente acá la fórmula y multiplicar por A y después multiplicar por B y sumarlo. Bueno, después cómo se reagrupan las cosas para que me dé la fórmula del binomio de Newton, tiene algún nivel de complicación, no demasiado complicado, pero se hace muy largo y es pesado, son todas fórmulas largas. Lo pueden ver en el apunte. Pero la idea fundamental es que A más B a la n más 1 es A más B a la n por A más B y ahí aplican hipótesis inductiva. Esa es la idea, nada más que eso. No es nada del otro mundo. No la vamos a ver ahora porque perderíamos mucho tiempo en algo que no tiene mucha aplicación. Nosotros lo que queremos saber esencialmente es cuál es la fórmula del binomio, no la demostración. Bueno, de ahí sale que el número combinatorio NI es llamado el coeficiente binomial NI también, ¿no? Porque es el coeficiente iésimo del binomio de Newton de grado n. Los coeficientes binomiales que intervienen en la fórmula de A más B a la n forman una fila del triángulo de Pascal. Fíjense. A más B a la n, fíjense que esta es una fila del triángulo de Pascal. N0, N1, N2 y así sucesivamente hasta llegar a Nn. ¿No? Entonces, una fila del triángulo de Pascal nos determina la fórmula del binomio. Fíjense. Son todas curiosidades, si se quiere, pero son interesantes y hay que saberlas. Veamos un ejemplo. A más B a la cuarta. Habíamos dejado en pendiente de cuánto era A más B a la cuarta. Aplicando la fórmula es muy sencillo. Es A a la cuarta por 4, 0. Al cubo B por 4, 1. ¿No? Fíjense, las potencias van descendiendo y las potencias de B van subiendo. Acá es B a la 0, acá es B a la 1. Después la que sigue es 4, 2 por A cuadrado, B cuadrado. A pasa de 0 al cubo hasta el cuadrado y B de B a la 1 a B al cuadrado. Ahora 4, 3 por A, B cubo, 4, 4 por B a la cuarta. Entonces, después uno calcula los números combinatorios sencillamente, y me queda que A más B a la cuarta es A a la cuarta, más 4A cubo B, más 6A cuadrado B cuadrado, más 4AB cubo, más B a la cuarta. Y bueno, y A más B a la quinta, ¿cuánto es? Profe, a ver si entendí. Entonces, los resultados de los números combinatorios indicarían qué números van adelante en del A y... Indican, sí, los coeficientes del binomio de Newton, ¿no? Por ejemplo, A más B a la quinta, hagámoslo en el Jamboard mejor, va a ser mejor en el Jamboard. ¿No? A más B a la quinta, ¿cuánto es? 5, 0. Si quieren, para que quede más claro, ponen los coeficientes así y después van completando. No sé si me quedó tanto espacio, pero bueno. 5, 0 por A a la quinta, B a la 0. Pero B a la 0 es 1. 5, 1 por A la cuarta, B a la 1, que es B. 5, 2 por A al cubo, B cuadrado. 5, 3 por A la cuarta, B a la 1, ¿no? Fíjense que siempre tienen que, los exponentes suman 5, 3 más 2, 4 más 1. Más 5, 4 por A la 1, que es 1, por B a la cuarta, más 5, 5 por A a la 0, que es 1, por B a la quinta. Bueno, 5, 0 es 1. Profe, A la ahí quinta. en A la cuarta, creo que es B al cubo, el de la derecha. Y no tendría que ser también A cuadrado. Me falta una cuadrado, ¿no? Acá. Ese que me estaban diciendo, ¿no? Y B cuadrado. No, a ver. 5, 0, 4, 1, 3, 2, 2, 3. Ahí está. 1, 4. Gracias. Eso es lo que me estaban corrigiendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Ese lo hice mal.
Ahora está bien hecho. Vamos a borrarlo para que quede más clarito. Al cuadrado b cubo. ¿No? Es decir, yo lo dije de una forma y lo hice mal, pero es el a baja un grado y el b sube 1. Bueno, entonces queda a la quinta, 5,1 es 5 por a la cuarta b más 5,2. 5,2 es, ¿cuánto era? 5,2 es 10. Fíjense, acá está. 1, 5, 10, 10, 5, 1. 5,2 es 10 por a al cubo b cuadrado más 10 por a al cuadrado b cubo más 5 ab cuarta más b a la quinta. Y ya está. ¿No? A más b a la quinta es igual a eso. Eso es lo que me dice el teorema del binomio de Newton o el binomio de Newton. Fíjense acá cómo se ve la simetría de los números combinatorios, ¿no? 1, 5, 10, y después empieza a repetirse para atrás. 10, 5, 1. Es simplemente eso. Eso es el binomio de Newton. Es una fórmula que hay que acordársela de memoria. El teorema del binomio puede usarse para deducir identidades que estén en donde estén involucrados los números binomiales. No todas, algunas identidades. Por ejemplo, podemos probar que n a la 0 más n1, no n a la 0, n0 más n1 más n2 más nn es 2 a la n. ¿No? Fórmula sorprendente, pero ya vamos a ver que no es tan sorprendente. Quizás algunos ya se esté dando cuenta por qué no es sorprendente esta fórmula. No sé si recuerdan, yo les voy a ir dando la pista, no sé si recuerdan cuántos subconjuntos tenía un conjunto de n elementos, ¿no? 2 a la n. Bueno, pero vamos a probar por el binomio de Newton esto. ¿Cómo hacemos? Bueno, simplemente 2 a la n, fíjense que 2 a la n es 1 más 1 a la n. ¿O no? 2 es 1 más 1. Esto es un artificio matemático que yo uso para aplicar el teorema del binomio de Newton. Entonces esto es la sumatoria desde igual 0 hasta n de ni por 1 a la i por 1 a la n menos i. Pero 1 a lo que sea es 1. Entonces esto me queda sumatoria desde igual 0 hasta n de ni, que es la sumatoria que está arriba. Fíjense lo fácil que es demostrar sabiendo el binomio de Newton, lo fácil que es demostrar esta ecuación. Profe, no entendí por qué la fórmula de arriba pone un 2. ¿Por qué 2n? ¿Por qué ese 2? Porque es lo que da. Porque es lo que da. Ah, bien. No hay razones a priori. Eso es lo que hay. Acá estoy demostrando por qué es lo que da, ¿no? Es decir, yo podría poner en realidad a partir de esto, sería más artificial el razonamiento. Yo podría partir de esta sumatoria, que es la de arriba, ver que es igual a esto y llegar a esta conclusión. Pero es más fácil, me parece menos innatural pensar que 2 a la n es 1 más 1 a la n y ahí aplico el binomio de Newton. Bueno, y acá está, ¿no? Así, ustedes pueden sacar una bonita fórmula que está en la práctica probablemente, que dice que la suma alternada de los números binomiales da 0, ¿no? N1, N0 menos N1 más N2 menos N3 da 0. Porque, bueno, hacen el mismo truco, pero acá en vez de más ponen menos y queda 0 a la n, que es 0. Y entonces les sale otra fórmula. Y así pueden hacer muchas variantes de la fórmula, ¿no? Eso ya lo tienen en la práctica. Bueno, yo les mencioné que esta fórmula tiene que ver con los subconjuntos de un conjunto. Recuerden que la cantidad de subconjuntos que tenía un conjunto era 2 a la n. Nosotros lo demostramos en forma combinatoria. Pero esto también tiene una interpretación aquí, esta suma. Fíjense, ni, que es
cantidad de subconjuntos de I elementos de un conjunto de tamaño n, de n elementos, ¿no? Eso es el número combinatorio, recuerda, lo habíamos calculado. Ni es la cantidad de subconjuntos, de cantidad de elecciones, pero lo mismo que decir, de subconjuntos de I elementos entre n. Bueno, la cantidad, eso está después escrito bien, de subconjuntos de un conjunto de n elementos es subconjuntos de 0 elementos más subconjuntos de un elemento, es decir, o un subconjunto tiene o 0 elementos, o un elemento, o dos elementos, o, digo, tenés todas las posibilidades, ¿no? Subconjunto, 2 elementos, más subconjunto, 3 elementos, más un subconjunto de n elementos que tiene hay uno solo, ¿no? Entonces, la suma de todos los números combinatorios me da la cantidad de subconjuntos del conjunto, es 2 a la n. 2 a la n. Entonces, fíjense, muchas cosas de las matemáticas son así. Pueden ser demostradas de una forma completamente combinatoria, como demostramos antes con la cantidad de subconjuntos del conjunto, o de alguna forma algebraica, como esta, como el binomio de Newton. Entonces, Entonces, profe, siempre la cantidad de subelementos es 2 a la n. No ¿cómo? entendí muy bien. Entonces, siempre la cantidad de subelementos La cantidad de subconjuntos de un subconjuntos, conjunto, perdón, sí, es la 2 a cantidad la n. 2 a la n, sí. Eso lo habíamos visto hace 2 clases. Ok, gracias. De nada. Digo, está bien que no se lo acuerden porque, bueno, es muy vertiginoso, pero digo... Es eso de que estaba o no estaba. Exactamente, ese razonamiento. Claro, ya recuerdo, ya recuerdo. Sí. No, yo no digo que se lo tengan que acordar porque, bueno, esto va... ustedes tienen 3 materias que hacer y van rápidas las cosas, pero bueno. Yo les recuerdo que ya estaba hecho, lo pueden repasar si quieren ver. Había un criterio para determinar que la cantidad de subconjuntos de un conjunto de elementos era 2 a la n, y era con un razonamiento de, bueno, cada subconjunto o tiene un elemento o no lo tiene, bueno. No quiero repetir ese razonamiento porque sería largo, pero está, creo que no en la clase anterior, sino en la otra. Bueno, entonces repitamos el razonamiento por el cual podemos calcular la cantidad de subconjuntos de un conjunto de n elementos. Primera observación. Es claro que la cantidad de subconjuntos de k elementos de un conjunto de n elementos es nk, el número combinatorio de nk. Es medio la definición del número combinatorio, recuerda. El número combinatorio nk es la cantidad de elecciones de k elementos entre n. Bueno, es lo mismo que la cantidad de subconjuntos de k elementos entre n. Segunda observación, los subconjuntos de un conjunto, acá hay una S de más, son los subconjuntos de 0 elementos, unión los subconjuntos de un elemento, unión los subconjuntos de 2 elementos, unión los subconjuntos de 3 elementos, etc. Es lo que yo les razoné. Si uno tiene un subconjunto, bueno, ese tiene K cantidad de elementos. Entonces es parte de algún NK. Por el principio de división y la fórmula estrella, asterisco, obtenemos que la cantidad de subconjuntos de un conjunto de n elementos es 2 a la n. Es otra forma de ver este resultado que es importante. Y es, cuando yo les presenté este resultado, les dije, es el primer resultado no trivial o no sencillo que se puede demostrar usando los principios de conteo. En este curso, ¿no? Por supuesto que puede haber otros. O
otro profesor elija otro ejercicio no sencillo. Bueno, visto esto, ahora vamos a hacer durante esta media hora que nos queda algunos ejercicios de conteo y si quieren hacer preguntas también, digamos, ¿no? Pero yo lo que quiero ahora mostrarles es cómo resolvería yo los ejercicios de conteo y cómo ¿Profe? estrategias para pensar algunos ejercicios. Sí. Alguien en el chat preguntó hace un rato, ¿y qué sería lo que está o no está? Refiriéndose a n y todo eso. Juan, Usted nos pero, dijo ¿qué de es? 2 a la n, que el resultado de que Bueno, algo está o no está. no, digo, a ver, tengo que repetir el razonamiento, ¿no? Pongámoslo acá. En una clase anterior, probamos que hay 2 a la n subconjuntos de un conjunto de n elementos. ¿Y cómo lo probamos? Con el siguiente razonamiento. No era tan lineal. ¿Cómo era? A ver, es decir, yo me acuerdo cómo era, pero no sé cómo explicarlo para que sea más sencillo de explicar. Si yo tengo A, tengo X, conjunto de elementos. Y A, quiero formar A, el subconjunto de X, ¿no? Entonces, tengo los elementos A1, N, AN, son los elementos de X. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay de formar un subconjunto? Entonces, primera pregunta, ¿A1 pertenece a o A1 no pertenece a? Dos posibilidades. Dos posibilidades. Segunda pregunta, ¿A2 pertenece a o A2 no pertenece a? Tengo dos posibilidades. Y así sucesivamente, ¿no? AN pertenece a o AN no pertenece a. Tengo dos posibilidades. ¿No? Entonces, fíjense que tengo 2 a la n posibilidades. Este era el razonamiento que usábamos, es el Claro, estar o no claro. estar. Gracias, profe. Que no tiene nada que ver con el razonamiento que hicimos ahora, ¿no? Son dos demostraciones totalmente diferentes. Esta es más de conteo, es una solución obviamente de conteo, y la otra es una solución algebraica, si se quiere. Tiene algo de combinatoria porque el hecho de decir que nk son la cantidad de subconjuntos de cada elemento de un conjunto de n es combinatorio. Pero a partir de ahí es totalmente algebraica la demostración. Bueno, ahora estamos con otro problema. No estamos con otro problema, les quiero mostrar otro problema. ¿Cuántos números naturales existen menores que 10 a la 5 cuyos dígitos sean todos distintos? Entonces, este tipo de problemas es típico de combinatoria. No se usa un solo criterio, sino que hay que hacer una combinación de criterios y a veces uno tiene que crear estrategias, digamos, de una forma. No es fácil al comienzo crear estrategias propias,
Pero justamente ir haciendo ejercicios sencillos y después complicándolos hace que uno aprenda a resolver estos ejercicios. Bueno, entonces, tenemos que contar todos los números que son menores, es contar todos los números. Voy a repetir un poco el enunciado. Menores que 10 a la quinta es 100.000. Menores que 100.000 con todos los dígitos distintos. Bueno, el problema es como un problema que se repite, que ya lo vimos, es que el 0, digamos, los números de 3 dígitos son aquellos que empiezan, ¿no? Números de un dígito. Empecemos con lo más fácil. Bueno, hay 10. ¿No? Del 0 al 9. Hay 10. No, pero hay 9, porque el 0 no es natural. En nuestra visión, el 0 no es natural. Hay 9. Hay 9, ¿no? El 1, el 2, hasta el 9. Bueno, números de 2 dígitos. ¿Por qué estoy separando un dígito? Porque no puedo contar todo de golpe. Entonces, a veces lo que conviene es modularizar en casos el ejercicio. Cuando uno habla de casos, habla de principio de adición. Entonces, tomo un caso que es totalmente disjunto de otro caso, ¿no? Si un número tiene un dígito, no tiene 2 dígitos, y viceversa, tiene 2 dígitos, no tiene. Y es mucho más fácil tratar cada caso que todo de golpe es medio imposible. Entonces, primero tomo los de un dígito, después tomo los dos dígitos, 3, 4 y 5. No, 5 no hay, 4, porque el 5 sería 100.000. De 2 dígitos, ¿cuántos hay? Bueno, en el primer lugar, ¿cuántas posiciones puedo ocupar? Profe, de 5, sí. 100.000 tiene 6 dígitos. Dije, 100.000 tiene 6, tenés razón. Bien. De 2 dígitos, ¿cuántos hay? En primer lugar, ¿cuántas posibilidades tengo? El número de 2 dígitos. 8. No, 9. ¿Por qué 8? Del 1 al 9. Ah, No sí, sé. tienes razón. Sí, del 1 al 9 hay 9. Y en el segundo lugar, tengo 10 posibilidades, ¿no es cierto? Cualquier número, cualquier dígito está bien. Si pongo primero el 1, pues puedo poner el 0, 10, 11, 12, 13, hasta 19. Números de 3 dígitos. Bueno, no es difícil ver que siempre va a haber un 9 adelante y después 10 por 10, ¿no? 900. Números de 4 dígitos es 9 por 10 al cubo, ¿no? ¿No? Primero del 1 al 9 adelante y después cualquier dígito, que son 10 por 10 por 10, son 9.000. Ah, pero tienen que ser todos distintos. Ah, no, pero tienen que ser todos distintos, no me olvide eso. Volvamos para atrás. Claro, eso. Sí, me olvidé todo para atrás. Nos estaba olvidando una de las consignas, ¿no? Bueno, ahí les mostraba cuántos eran cada, pero nos estábamos olvidando de una de las consignas. De 2 dígitos, 9, pero el segundo dígito no puede ser cualquiera de los 10. Ya elegimos el primero, entonces tiene que ser 9. 3 dígitos, 9 para el primero. Nos gastamos 1, pero como el 0 no estaba permitido en el primero, acá quedan 9 posibilidades también. Y después quedan 8. De 4 dígitos, 9 para el primer dígito. Nos gastamos un dígito de 10, entonces quedan 9 para el segundo. Ya nos gastamos 2 dígitos, entonces quedan 8. Como nos gastamos 3 dígitos antes, 7. Porque no se pueden repetir los dígitos.
Y finalmente, números de 5 dígitos, como bien decía el compañero de ustedes, van desde 10.000 hasta 99.999, ¿no? Bueno, en el primer lugar tenemos 9 posibilidades, del 1 al 9. En el segundo lugar, ya gastamos un dígito, así que no tenemos 10 posibilidades. Hay uno que no podemos repetir, acá tenemos 9 posibilidades. Después en el tercer lugar 8, en el cuarto lugar 7, y en el quinto lugar 6. Bueno, y esto hay que sumarlo, ¿no? Entonces, respuesta es, lo dejamos indicado, 9 más 9 por 9, más 9 por 9 por 8, más 9 por 9 por 8 por 7, más 9 por 9 por 8 por 7 por 6. Esa es la respuesta. Si la dejan indicada está perfecto. Excepto que la necesitan reutilizar después la respuesta, que a veces pasa, dejándola indicada está muy bien. ¿Entendieron cómo se hace? Es importante que entiendan cómo se hace. Si alguien no entendió, lo puedo repetir, no hay ningún drama. Acá estamos en una sesión abierta, digamos, de alguna forma, ¿no? Para que ustedes Profe, me pregunten. Sí, yo sí. no entendí por qué ese sería el resultado. ¿Por qué ese resultado indica que todos los números que digamos que se va a dar en ese resultado van a ser todos distintos? Lo importante es que me respondas ahora vos si entendiste cada renglón. Si lo único que no entendés es por qué se suma todo. O los renglones tampoco los entendés. Por ejemplo, este renglón. No, los ¿entendí? renglones sí los entiendo. Sí, sí, Ah, sí. perfecto. Está bien. Eso está muy bueno. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que el principio de adición decía, yo lo llevo a la parte teórica porque es bueno siempre a tener una referencia teórica que no es muy complicada. El principio de adición decía que si yo tengo que hacer cierta cantidad de cosas o otra cantidad de cosas que no se superponen, la cantidad de cosas totales que puedo hacer es la cantidad de la primera más la cantidad de la segunda. Acá fíjense, cada número de 5 dígitos o menos, que es lo que tenemos en este caso, de 5 dígitos o menos, o tiene un dígito, o tiene 2 dígitos, o tiene 3 dígitos, o tiene 4 dígitos, o tiene 5 dígitos. Y un número de 3 dígitos no puede tener 4 ni 2. Tiene 3 dígitos. Entonces, si yo ya se supe calcular los números de un dígito, los números de 2 dígitos, de 3, de 4 y de 5 dígitos, el número total de números de 5 o menos dígitos es la suma de todos los casos, por el principio de adición generalizado, aplicado varias veces. ¿Se entendió o no se entendió? Prefiero que me digan que no se entendió si no se entendió. No, sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Bien, gracias. Díganme ustedes, ¿no? Yo no estoy dando clase para algunos, ni para pocos, ni para muchos, estoy dando clase para todos. Bueno, acá está resuelto más prolijamente, menos explicado quizás. Bueno, y hice las cuentas que no hacen falta, ¿eh? Bueno, pregunta. Extraigo 5 cartas de una baraja de 40 cartas. ¿Cuántos resultados diferentes pueden obtenerse? No importa el orden. Claro, cuando uno tiene las manos, tiene las cartas, es bastante natural eso. Cuando uno tiene las cartas en la mano, cuando juega chinchón, al póker, lo que sea, no importa el orden que están las cartas. Uno las ordena para que sean más fáciles de jugar, pero no importa, digamos, como nadie sabe las cartas que tengo, el orden no importa. Entonces, esto es elegir 5 entre 40. Simplemente eso. Elegir 5 entre 40. No importa el orden y obviamente no hay repetición. No puedo tener 2 anchos de espada o 2 7 de copas. Si tengo una carta, no la puedo tener 2 veces. El Joker es el único que se repite, creo. Bueno, pero no contemos eso. Son todas diferentes las cartas. Entonces, elegir 5 cartas entre 40 es el número combinatorio 45. Directamente. No hagan ningún otro razonamiento excepto ubicarse en el caso correcto. El caso correcto es elegir 5 objetos entre 40
como son objetos sin repetición y donde no importa el orden, que acá lo dice explícitamente que no importa. 45. Es muy sencillo. Profe, ¿De cuántas formas? y Sí, disculpe, sí, queremos pregunta. expresar, una vez que ponemos el 45 de número combinatorio, ¿expresamos con la fórmula entera y tratamos de resolverlo o No, 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 lo no. dejamos Si así? no se reutiliza, lo pueden dejar indicado. Ok, A veces para resolver el segundo ejercicio hace falta saber el resultado del primero. Entonces, bueno, ahí sí. Pero si no, lo pueden dejar indicado. Está perfecto. ok, Así está gracias. perfecto. Es decir, ustedes, estas transparencias que van a tener, si ustedes se entregan así, obviamente está perfecto, ¿no? Es decir, está con poca teoría esto. Es para ustedes en general, cuando entregan una tarea o cuando hacen un ejercicio de la práctica, les cuesta escribir las cuestiones teóricas, las tienen incorporadas por ahí, pero entonces nosotros mucho de eso no les pedimos. Pero que resuelvan bien y que ustedes razonen bien, sí les estamos pidiendo. Esto está bien escrito. Lo que sigue también está bien escrito. Fíjense que no hay ninguna justificación teórica, excepto que dice elegir 5 entre 40. Bueno, 5 entre 40 es el número combinatorio 45, ¿no? Acá debería poner, si pongo 5 acá debería poner así, ¿no? Por una cuestión de redacción. 5 entre 40. Bueno, Y profe, ahí es gracias. diferente. Y acá es diferente. Lo anoto para después corregirlo y hacerlo. Bueno, fíjense que este ejercicio es directamente el número combinatorio. Y resuelve un problema que si yo les decía, como siempre digo, si yo al principio del curso les planteaba cualquiera de estos ejercicios, posiblemente, pese a que la solución es sencilla de alguna forma, la anterior no tanto, pero este es muy sencilla, nadie me hubiera respondido, nadie me hubiera dado la solución, porque sin las técnicas de conteo, estos resultados no se pueden obtener fácilmente, excepto que uno agarre 40 cartas, las mezcle, no, sería imposible. ¿De cuántas formas diferentes pueden repartirse 5 valgas blancas, 3 rojas y 2 negras en 10 urnas diferentes, 10 urnas distintas etiquetadas? De forma que cada una contenga una bola. A ver, tenemos, vamos a explicar esto un poquito mejor. Repartir. Bueno, ahora me tengo que acordar. Lo único que me acuerdo que son 10 urnas, pero después no me acuerdo más nada. 5 blancas, 3 rojas y 2 negras. Ahí está. 5 blancas, 5 amarillas, pongamos. Así las puedo dibujar. 3 blancas, 3 rojas, ¿no? 3 2 rojas y negras 2 negras, sí. en 10 cajas diferentes. Entonces yo tengo 10 cajas. A ver, solución. Yo tengo 10 cajas. Una, ahora usemos el shift por lo menos para la línea de abajo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cajas. Cada caja tiene un número, ¿no? No es lo mismo poner una bola blanca en la caja 7 que en la caja 6, ¿no? Y yo quiero poner 10 bolas, ¿no? Tengo por ejemplo, la primera disposición que se me ocurre es, entonces pongamos esta bola acá, 5 amarillas, son bolas medio ovaladas, pero no importa. 3 rojas y 2 negras. Bueno, ¿cuántos órdenes le puedo dar a esto?
¿No les hace acordar a nada esto? Supongan que reemplazan estos por la letra A, amarilla, roja y negra. A mí me hace acordar a los, mira, justo ahí ya dijeron lo mismo, a los nombres, cuando hacíamos. Exactamente, es el mismo caso. Muchos de los ejercicios de conteo son analogías con otros ejercicios que ya sabemos resolver. Se resuelven usando analogías con otros ejercicios que sabemos conteo. Entonces, esto es lo mismo que preguntarse de cuántas formas puedo permutar esta palabra, de cuántas permutaciones tiene esta palabra. ¿No es cierto? Bueno, que alguien me dicte la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? 10 factorial Sí. sobre 5 factorial por 3 digamos, sobre 3 factorial por 2 factorial. Así, listo. Si escriben así está bien, listo. No más justificación. Si quieren justificar un poquito más y explicar un poquito más, mejor. Les vamos a poner excelente cuando entreguen la tarea. Pero la nota va a ser la misma. ¿Entienden? Esto es lo mismo que permutar las palabras, que ya hicimos el ejemplo 2 veces, creo, ¿no? Sí, 2 veces. Entonces, como les decía, acá lo importante de esto no es el método, que es simplemente uno que ya sabemos, sino tratar de un problema de conteo, encontrar el análogo de alguno que ya conocemos, ¿no? Todo eso, como les digo, requiere mucha práctica, porque si no tienen práctica, es muy difícil, es decir, si están muy todo atado así con hilos, todo sostenido con hilos, es muy difícil resolver un problema nuevo. Entonces, ustedes tienen que tratar de que los problemas sencillos les salgan inmediatamente. Y los otros, bueno, hay que pensar, algunos que son difíciles realmente, ¿no? Nosotros no vamos a tomar los más difíciles, pero tampoco vamos a tomar los más fáciles. Ah, bueno, pero este lo resolví de otra forma. Este lo resolvimos de otra forma. Fíjense que hay varias formas de resolver ejercicio de conteo, ¿no? Primero nos preguntamos, esta es otra forma de resolver. ¿De cuántas formas puedo poner 5 bolas blancas en 10 urnas? El problema es equivalente a elegir 5 urnas entre 10. Lo piensan al revés. Primero elijo 5 urnas entre 10. Las urnas donde pondremos las bolas blancas. Entonces, ¿eso cuánto es? 10, 5. Ahora quedan 5 lugares que queremos ver de cuántas formas podemos 3 bolas rojas. Entonces es 5, 3. ¿No? Fíjense que da lo mismo que antes. Finalmente hay 2 lugares para las 2 bolas negras, entonces hay una sola forma de poner. Entonces, fíjense, primero elegimos 5 urnas y ahí ponemos las bolas blancas. Después elegimos, hay 10, 5 posibilidades. Después elegimos, de 5 lugares que quedan, 3 para las bolas rojas. Esos 5, 3 posibilidades. Y después, de los 2 lugares que quedan, elegimos 2 para las negras, 2, 2, que es 1. ¿No? Eso es ese número combinatorio. Este número combinatorio por este número combinatorio, que es este por este, y simplificando, haciendo las cosas que hay que hacer, nos queda igual que antes. ¿No? Fíjense, ustedes, bueno, algunos quizás les dé como terror esto, que haya varias formas de hacerlo. Bueno, es así, la combinatoria es así. Depende mucho cómo uno piense las cosas, ¿no? Fíjense que yo no me acordaba de memoria cómo lo estaba en la Filmine, lo hice con el método que me acordé más fácil, que es el otro. ¿Profe? Pasa que en Sí. realidad, profe, perdón. Sí, no, solo preguntaba de cómo salió el número combinatorio 5-3. Volvamos para atrás. Acá cambia la forma de pensar. Ahora estamos pensando cómo elegir, en vez de poner las bolas en cada urna, pensándolo así, digamos, y después permutarlas, estamos pensando, bueno, elijamos primero las urnas para las bolas blancas. ¿Cuántas posibilidades hay para las bolas blancas? Bueno, de las 10 urnas, puedo elegir 5 para las bolas blancas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas posibilidades hay de elegir 5 urnas entre 10? 10, 5. ¿Está bien eso? No sé quién me preguntó, pero le pregunto si eso lo entiendo. Bueno, pero ya sacamos 5 urnas. Entonces ahora nos quedan 5 urnas, ¿no es cierto?
Bueno, ¿de cuántas formas puedo elegir 3 urnas para poner las bolas rojas? Bueno, de las 5 urnas, elijo 3 lugares, elijo 3 de esas urnas para poner las bolas rojas. Y ese es el 5-3. Listo. Es porque cambia el orden, digamos, ahora son urnas. Ahora, claro, cambia la forma de pensar. Fíjense que la otra era elegir las bolas de alguna forma, y esta es elegir las urnas. Es como completamente diferente la forma de pensar, sin embargo, se llega al mismo resultado, porque si está bien razonado, tiene que llegarse al mismo resultado. Listo, gracias, profe. Y en el último caso, bueno, ya quedan solamente 2 urnas y quedan 2 bolas, entonces 2-2, ¿viste? Que es 1. ¿No? Observen que esto es muy común en combinatoria. Pueden llegar a un resultado de una forma o de otra. Muy común. Este es un poquito más difícil, este problema. Un ascensor de un centro comercial parte del sótano con 5 pasajeros y se detiene en 7 pisos. ¿De cuántas maneras distintas pueden descender los pasajeros? Son 2 preguntas. La primera es, ¿de cuántas maneras distintas pueden descender los pasajeros? Y la segunda es, y con la condición de que 2 pasajeros no bajen en el mismo piso. Entonces, un ascensor de un centro comercial parte del sótano con 5 pasajeros y se detiene en 7 pisos. Con la condición de que 2 pasajeros no bajen en el mismo piso, es muy fácil. La estoy pensando ahora, no me acuerdo cómo era la solución. Porque la vi Primero, hace... profe, Sí. primero tenemos que hacer, por ejemplo, bueno, en el primer piso se pueden bajar tantos, en el otro tanto menos 1 y así. Sí, el primer caso fíjense que el segundo caso es muy sencillo. Si 2 pasajeros no se pueden bajar en el mismo piso, significa que de los 7 pisos tengo que elegir 5. Es decir, es como... no, a ver, es como el razonamiento anterior. ¿De cuántas formas? ¿No? El 2. Primero hagamos el 2. ¿No? El primer pasajero, ¿en cuántos pisos se puede bajar? En 7. El segundo en 6. Ah, y el otro también es fácil. 7 por 6, por 5, por 4, por 3, son 5. Sí, los dos son fáciles en realidad. El primero me suena. El primer pasajero se puede bajar en... Ah, no. Esta es la 1. Va, empiezo de nuevo. Había empezado por la 2, sigamos con la 2. El primer pasajero se puede bajar en 7 pisos, ¿no es cierto? El segundo pasajero, ¿en cuántos pisos se puede bajar? Ah, la 2 estaba bien. La segunda no se puede bajar en el mismo piso. Con la condición de que 2 pasajeros no bajan en el mismo piso. Entonces tiene 6 pisos para elegir. El tercer pasajero tiene 5 pisos para elegir. El cuarto tiene 4 pisos y el otro tiene 3. Sí. Mi duda caía en que en la 2 dice que 2 pasajeros no se pueden bajar en el mismo piso, pero no dice que o todos se bajen en el mismo piso. Sí, no, 2 o más. Sí. 2 o más. Esto lo vamos a corregir. Sí. Quiere decir 2 o más ahí. Bueno, un problema que tienen los problemas de conteo es que a veces el enunciado verbal no es del todo claro. Nos ha pasado millones de veces en los exámenes que tenemos que aclarar y aclarar si es con repetición, si no. A veces pasa eso. Y el 1 también es fácil, ¿no? Porque en el primer piso, digamos, el primer pasajero, hay que pensarlo por los pasajeros. ¿En cuántos pisos se puede bajar el primer pasajero? En 7. Y el segundo, también, porque no hay ninguna condición. Y el tercero también. ¿No? Este es 7 a la quinta, y este es 7 factorial sobre 2 factorial. Repito la solución. Hagamos un poco de abstracción del problema y pensemos las posibilidades que tienen 5 personas para ubicarse en 7 lugares. Sinceramente es eso, 5 personas en 7 lugares.
La primera persona tiene 7 posibilidades, la segunda también y así sucesivamente. Luego el total de posibilidades es 7 a la quinta. Acá lo importante, los problemas de conteo, que es que hay que abstraerse un poquito del problema, o cambiarlo de perspectiva, pensar en un problema que ya sabemos resolver, ¿no? Nosotros sabemos resolver cómo ubicar, cómo elegir, nosotros lo que sabemos acá se usa el caso, cómo elegir 5 entre 7 con repetición y en orden, ¿no? Bueno, es así, 7 a la quinta, ¿no? Pero en realidad es, bueno, pensemos en cómo elegir, qué posibilidades tienen 5 personas para ubicarse en 7 lugares, ¿no? Entonces, la primera persona tiene 7 posibilidades, la segunda tiene 7 posibilidades y así sucesivamente. Si no estás convencido del razonamiento, lo podemos ver de la siguiente manera. Supongamos que tenemos 5 posiciones que representan los 5 pasajeros, y en cada posición podemos poner un número del 1 al 7. Ahí está. Esa es la forma de llevar al caso de elecciones repetidas y en orden. En cada posición podemos poner un 1 del 1 al 7, el piso en que baja. Entonces la pregunta se reduce. ¿Cuántos números de 5 dígitos se pueden formar con los dígitos del 1 al 7? Fíjense que hay varias formas de pensar un problema. La que yo les dije al comienzo no era exactamente igual a la primera que se plantea acá y menos parecida a la segunda que se plantea acá. Ustedes esto, bueno, está yendo medio rápido, pero tienen que tratar de entender este tipo de razonamientos, alguno de ellos. Y esencialmente tienen que tratar de resolver los ejercicios. Bueno, y acá terminamos. Para la segunda pregunta, simplemente hay que modificar la pregunta anterior. ¿Cuántos números de 5 dígitos con todos los dígitos diferentes? Ahora, ¿por qué los dígitos tienen que ser diferentes? Porque tienen que bajar en pisos diferentes. Se pueden formar con los dígitos del 1 al 7. La respuesta es 7 factorial sobre 2. Ahí está. Bueno, ya los dejo libre para ir a la práctica. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces cortamos la grabación y nos despedimos hasta hoy que estamos, martes, ¿no? Sí, hasta el jueves que viene. O estamos en miércoles. No, jueves. Hasta el martes que viene. Hasta luego. No, Profe, cuídese. Igualmente. Gracias. No, profe. Chao, nos vemos. Hasta luego.